Bueno, vamos a comenzar entregando este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí a tu casa para que podamos estudiar tu palabra y cantar alabanzas a tu nombre. Guíanos en todo lo que hacemos para que tu nombre sea glorificado. Sé con los que vienen en camino, tráelos con bien, y también los que no pueden venir por alguna razón, sé con ellos donde quiera que estén. Si están enfermos, pon tu mano sobre ellos para que puedan ser sanados, para volver a reunir con nosotros lo más pronto posible. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada estuvimos mirando el párrafo número 4 del capítulo 5, hablando de la providencia de Dios, y no terminamos por completo el párrafo, pero para repasar, para refrescarnos la memoria, vamos a leer el párrafo completo y vamos a empezar hoy mirando particularmente la última parte, la última frase del párrafo, que habla de que Dios no es el autor del pecado, un tema muy importante. Entonces, si alguien puede leer el párrafo 4, creo que estamos en la página 13 todavía. Sí, 13 todavía y termina y sigue en la página 14. Ok. Comienza en el 13, termina en el 14. Okay. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no es por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena, gobierna de múltiples maneras para que sus santísimos fines, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos proceden solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor de pecado ni aprobarlo. Entonces, ya hemos visto que Dios tiene el control hasta de los pecados de los hombres, y Él limita el poder de los hombres, como vimos cuando el rey de Asiria estaba rodeando a Jerusalén, y él estaba diciendo que lo iba a destruir. El Señor dice, no, tú vas a regresar a tu casa. Y entonces vemos que Dios gobierna, Dios limita, pero si Dios tiene el control de las acciones pecaminosas de los hombres, uno podría pensar que Dios entonces es el autor del pecado, y la Biblia dice que
no es así. Para mirar eso, vamos a leer estos textos que corresponden al número 3, ahí Santiago 1, 13 al 14, y el versículo 17, Primera de Juan 2, 16, Salmo 50, 21, esos tres. Santiago 13, 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y vemos ahí que no podemos decir que Dios nos está tentando. Santiago dice, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Entonces, dice, realmente es la concupiscencia de la persona que le lleva a la tentación y al pecado. Y también vamos a leer Primera de Juan 2, 16. Sí, está prendido. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, los deseos del mundo o los deseos pecaminosos, Juan dice muy claramente, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, Dios no es el autor del pecado. Esos deseos malos no vienen de Dios. Y por último, el Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. Ese es Dios mismo hablando a través del salmista. Y está diciendo que los hombres han pecado, pero el hecho de que Dios no ha castigado inmediatamente no significa que Él es como los hombres. Y Él no peca y aunque el castigo no viene de inmediato, como en el huerto, y la serpiente hablando con Eva, él dice, no morirás. Entonces, ella posiblemente pensó, bueno, puede haber pensado antes, si yo
como esto, me voy a morir ahí mismo, en ese instante. Pero Dios en su misericordia no hace eso, sino nos da su misericordia y nos llama al arrepentimiento. En su justicia puede juzgar inmediatamente. Tú pecas, ahí viene la consecuencia inmediatamente. Pero Dios en su misericordia muchas veces no trae la consecuencia inmediatamente para dar oportunidad al arrepentimiento y también para enseñar al hombre. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos párrafos. Y no sé si alguien tiene más comentarios sobre estos textos y de esta parte del párrafo. Bueno, no tienen que hablar todos juntos. Ok, bueno, entonces seguimos al siguiente párrafo, el número 5. Si alguien lo puede leer. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones, en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Entonces vamos a leer estos textos. Segunda de Crónicas 32, versículos 25, 26 y 31. Y segunda de Samuel 24, 1. Vamos a empezar con esos dos y los demás están como conectados. Entonces vamos a hablar de Segunda de Crónicas y vamos a tomarlos en orden. Segunda de Crónicas, versículo 25 dice: Mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón... ya lo leí, ¿no? No. No. Ese, Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y el 31 dice: Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces,
el 25 dice que Ezequías se enalteció. Entonces vino la ira de Dios. Dios castigó. Pero después se humilló. Y lo que Dios había profetizado, que Jerusalén iba a ser destruido y que ellos iban en cautiverio, dice, porque Ezequías se humilló, entonces eso no ocurrió en sus días, ocurrió después. Y luego el 31 habla de que cuando vinieron los príncipes de Babilonia, Dios dice que lo dejó para mostrarle lo que estaba en su corazón. Y aparece que Ezequías sí aprendió la lección, porque yo creo que ese incidente con los príncipes de Babilonia viene entre el versículo 25 y 26. Eso ocurrió en ese tiempo. Y después él se humilló, reconoció su pecado, y entonces el Señor en su misericordia dice, la consecuencia viene, pero por misericordia, por amor, entonces voy a hacerlo después de que tú te mueras. Luego, ¿tiene algo? Sí, Ajá. quiero decir algo. Por ejemplo, este es uno de los temas que realmente ha hecho mucho daño dentro de lo que es el mundo cristiano, refiriéndome a las personas que opinan que tenemos un Dios diferente en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Nosotros observamos a Dios en el Antiguo Testamento dando su ley y llevando el cumplimiento a través de los hombres. Los hombres no pueden llevarla, no pueden cumplirla, termina siendo el hombre malo, pero Dios sabe esto de antemano. Entonces ahora nos encontramos con textos como estos, donde realmente Dios permite que el hombre pueda entrar en dificultades para luego entonces restaurarlo. La pregunta sería, ¿por qué Dios hace eso? ¿Cómo es que un Dios bueno, que es santo, que es puro y que quiere lo mejor para los hombres, permite que los hombres caigan en semejantes situaciones para luego él, como dicen los textos, él mismo gloriarse de lo que él es? Y el hombre termina siendo inferior y él engrandecido. Ese es el razonamiento que ellos hacen. Ahora, la pregunta que nosotros entonces haríamos contraria a esa sería, ¿cómo nosotros como seres humanos podríamos ser corregidos solamente con palabras? ¿Es eso posible? Solamente con que yo te diga a ti, tienes que hacerlo. Nótenlo con nuestros hijos. Ellos constantemente, sin darse cuenta, se rebelan contra todo lo bueno que tú le digas. Hay una rebeldía en el ser humano de que no puede aceptar lo que tú le digas porque ellos necesitan vivirlo. Y Dios supo lo que ha creado. El hombre solamente aprende cuando ve las dificultades en su propia vida. Pasa las experiencias, las sufre y ahora comienza a aprender de ellas. Por eso es bienaventurado, bienaventurado el que puede cambiar por consejo de alguien. Cuando alguien le aconseja por experiencia, él dice, bueno, no quiero caer ahí, yo vi lo que pasó. Él es un bienaventurado, pero lo normal no es que el hombre haga eso. El hombre se resiste normalmente ante todo consejo y prefiere vivirlo. Nosotros también, y perdonen que sea largo, nosotros también a nuestros hijos muchas veces tenemos que permitirle que pasen por ciertas experiencias para que aprendan. Si no, no aprenden.
Y es la misma idea de Dios. Sí. Porque Él supo lo que ha creado. Y solamente el hombre aprende cuando por experiencia se da cuenta que ha estado mal. Ujú. Entonces Dios, fíjate que al final es lo que todo el mundo evita, que es lo que dice al final de este párrafo. Para su gloria y para el bien de ellos. Eso no se puede evitar. Ujú. No se puede rechazar, no se puede quitar. Porque si Dios lo hace no es para nuestro propio mal y Él sentirse feliz, sino procurando el bien de sus criaturas. Ujú, ujú. Y podemos leer, no está en la lista, pero podemos leer Hebreos 12, creo que es el versículo 11, creo que es, que ninguna disciplina parece causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina duele, pero lleva el fruto. 12:11, sí. Hebreos 12:11. Antes de eso, quería añadir, Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ujú, Es natural del hombre echarle la culpa a Dios de todo. ujú. ¿Se va a leer este pasaje de Hebreo también? Sí, Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parecer será causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ahí está. No es placentero. Pero si entendemos que es para nuestro bien, entonces vamos a llevar el beneficio de la disciplina. Aunque es duro, es difícil pasar por eso, después vemos el fruto. Y vamos a mirar el caso de Pedro en su negación. Lucas 22, dice 34 y 35, pero yo creo que el 34 es más. El 35, cuando lo leí, como que no me cuadró por qué lo incluyeron. Entonces, Lucas 22. Del 31. Del 31 al 34 vamos a leer. Dice Juan 22:31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Entonces, el Señor dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y le da una instrucción. Una vez vuelta, fortalece a tus hermanos. Entonces, ahí vemos el Señor advirtiéndole a Pedro que esto es lo que va a pasar. Y en Marcos 14, 66 al 72 vemos que él, exactamente así como
Jesús le había dicho, así mismo sucedió. Que él negó 3 veces que lo conocía. Dice Marcos: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces, Pedro, en ese momento, cuando escucha el gallo la segunda vez, recuerda y se entristece, se echa a llorar. Y luego en Juan 21, 15 al 17 vemos la restauración del Señor para con Pedro. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro negó 3 veces. El Señor le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y le da la misma instrucción 3 veces. Vemos ahí la compasión, la misericordia del Señor en restaurar. Y pasamos la página de Juan 21 al libro de Hechos y vemos que Pedro sí aprendió esa lección. Entonces, fue duro. Pedro cayó en pecado, pero el Señor le enseñó y Pedro aprendió a través de esa experiencia. Y se ve el fruto de eso a través del libro de los Hechos. Y el otro texto que citan aquí es Romanos 8:28, que casi todos ya lo sabemos por memoria, ¿verdad? Entonces, todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Cualquier cosa que nos pasa, sea buena, sea mala, al final el Señor lo está usando para nuestro bien. Y como dijimos antes, puede ser
la disciplina de Dios, Dios permitiendo algo para disciplinarnos, pero también puede ser como Job. Job no tuvo la culpa, pero Dios lo utilizó para mostrar a Job lo que no entendía antes. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta que alguien tiene. Yo creo que esto es muy, muy importante, especialmente para el vivir día a día. Uh-huh. A menos cuando yo comprendí esto, no me quedaba espacio para la queja, ni para pensar en el qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro. Creo que uno encuentra contentamiento en Dios cuando uno comprende estas cosas, de que todo lo que pasa para nuestro bien, y podemos ver la soberanía de Dios actuando en nuestras vidas. Uh-huh. y cómo su mano va orando y va guiando cada paso que damos, y no queda más que darle las gracias y adorarlo por ello. Y a someternos a su voluntad. Okay. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, vamos a seguir adelante al párrafo 6. Esto sí es interesante. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Y si entendemos eso bien, eso nos debe asustar un poco. Y podemos leer Romanos 1, 24, 26 y 28. Dice, bueno, del 24 al 26 y después del 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contrario. El 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ahí vemos 3 veces Dios los entregó. Como si Dios dijera, ¿eso es lo que ustedes quieren? Ok, está bien. Los entregó. También, Perdón, en lo que estén analizando en su mente, piensen que aquí está hablando no a creyentes. exacto, del pagano, del mundo. Ese es el punto. Ujú. Con actitudes, con cualidades, con cosas que Dios le ha dado a ellos. Capacidades, porque fíjate que los textos que vamos a leer dicen que Dios le quita esas cosas. O sea, pierden habilidades Ujú. por entregarse a un mundo de pecado. Por eso es que tú ves que muchos lo que hacen es que se entregan al perder cosas, o utilizan a otros, o se entregan totalmente a la maldad para poder seguir subsistiendo y buscando tener más dinero, porque ya están completamente perdidos en sus pecados. Ujú. Y si miramos al versículo 22, ahí en Romanos 1 dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Ellos, el mundo cree que tiene la sabiduría, que tiene el conocimiento, y realmente se han vuelto necios. Y Romanos 11, 7 al 8. ¿Qué pues? Los que buscaban Israel no lo has alcanzado, pues los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ujú. Hasta el día de hoy. Y a veces, si alguien no cree, es porque, bueno, si predicamos a alguien y le hablamos del Evangelio, ellos no van a entender a menos que Dios haga la obra en su corazón y abra sus ojos. Y aquí dice, Dios le dio un espíritu de estupor para que no entiendan, para que no escuchen. Ese versículo que habla Pablo de que el Evangelio es locura a los que se pierden. Ujú. Es el mismo efecto del Evangelio en el creyente que Dios está obrando. Ujú. Es poder de Dios, pero en el impío es locura. Exacto. Es el mismo mensaje, pero uno, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, lo escucha, lo cree, se arrepienta y pone su fe en Dios, y el otro lo rechaza porque para él es locura. Deuteronomio 29, 4. Deuteronomio 29, 4. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, si entendemos,
si vemos, si oímos, es porque Dios nos ha dado el corazón para entender. Y Moisés está hablando ahí al pueblo de Israel. Ahí estaban en la orilla del río Jordán, a punto de cruzar, a entrar la tierra prometida. Y Moisés dice, ustedes no entienden porque Dios no les ha dado el corazón para entender. A pesar de todo lo que ellos habían visto, porque habían muchos que no tenían 20 años cuando salieron de Egipto, cuando llegaron a Sinaí. Entonces, esos en ese tiempo eran niños, ahora tienen 50, 60 años. Ellos vieron todo. Y aún así, no creyeron. Y también Mateo 13. Ah, sí, Heidi tiene un comentario antes de... Una cosa que veo en el versículo que acabamos de leer acerca de que por 40 años el Señor había llevado en el desierto y ellos no habían visto, y como te habías dicho, eran personas quizás entre los teens y más abajo de los 20, y habían visto todas las manifestaciones que Dios había hecho en el medio de su pueblo, y aún así no creían. También se aplica a nosotros hoy en cuanto a nuestros hijos. Uh-huh. Tenemos, y yo he caído en eso también, la tendencia de juzgar a nuestros hijos por convicciones bíblicas que nosotros conocemos sin entender que ellos no han conocido al Señor. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Y también en esta semana estaba leyendo en los Salmos, Salmo 78. Es un salmo largo, pero a través de todo el salmo vemos el mismo patrón. Dios le da agua, Dios le da maná, Dios le manda carne, y el pueblo siguió en rebeldía. No entendieron, no captaron el mensaje que Dios estaba mandando, que Él iba a proveer sus necesidades, solo tenían que depender de Él. Y ellos no le dieron gracias, se quejaban. Y Mateo 13, 12 y 25, 29. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese creo que Mateo 25, 29, ¿verdad? 25. Oh, ese fue el 13, 12. 13, Okay. 25 y es 25, 29. Sí, 25, 29. Esa es la idea. Es como la última parte de la parábola de los talentos.
Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ujú. Entonces, a veces Dios quita lo que tenemos, lo quita. Y como dice Pablo en Romanos 1, Dios se revela a través de la creación, pero aún así los hombres hacen lo que quieren y Dios les entrega. Y bueno, ya llegamos al tiempo, entonces quizás leamos unos cuantos. Ah, sí, 13, 14. Sí, ok. Vamos a leer Mateo 13, 14 como para cerrar, que también resume un poco lo que dice el resto del párrafo. Dice 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque veis y vuestros oídos porque oyen. Entonces, sí, es una buena manera de concluir este tiempo, que Dios mismo dice, hay algunos que no van a oír, pero bienaventurados los que sí escuchan y creen. Dichosos vuestros ojos que ven y sus oídos que escuchan. Entonces, el hecho de que hemos oído, hemos visto, hemos creído, es pura gracia y misericordia de Dios. Okay. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y por lo que tu palabra nos enseña sobre tu providencia, tu soberanía. Ayúdanos a siempre recordar que aunque pasamos por tiempos difíciles, tu designio es para nuestro bien. Si somos tus hijos, también ayúdanos a examinarnos para asegurar, porque nos has dicho en tu palabra que tú endureces a algunos y es por tu voluntad. Ayúdanos a seguir adelante, siguiéndote, confiando en ti, clamando a ti por la ayuda que necesitamos. Sé con nosotros ahora en la próxima hora, en el servicio, para que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.